Los traumatismos craneoencefálicos son lesiones que afectan el cráneo, el cerebro y al tejido cerebral. Estas lesiones pueden ser causadas por una caída, un golpe, una lesión de arma de fuego, un accidente automovilístico, una lesión deportiva, entre otros. Los síntomas más comunes del traumatismo craneoencefálico son dolor de cabeza intenso, vómito, visión borrosa, mareos, problemas de memoria, pérdida del equilibrio, pérdida del conocimiento, convulsiones, pérdida de la audición, pérdida del habla, parálisis, desorientación, desmayos, fatiga y confusión. Es importante buscar atención médica inmediata si se sospecha de un traumatismo craneoencefálico. El tratamiento depende del tipo y la gravedad de la lesión. El tratamiento puede incluir medicamentos para el dolor, terapias físicas y rehabilitación, cirugía, terapia del habla, terapia ocupacional o terapia para la memoria. Las alteraciones relacionadas con el traumatismo craneoencefálico incluyen lesiones cerebrales, hemorragias, fracturas óseas, daños en los nervios, dificultades cognitivas, trastornos del comportamiento y déficit motora. Además, el traumatismo craneoencefálico puede también afectar a la percepción, el procesamiento de información, el habla y el equilibrio. En algunos casos, los pacientes pueden desarrollar trastornos emocionales y problemas de conducta. ¿Qué son las enfermedades cerebrovasculares? Bueno, estas son las alteraciones en la irrigación sanguínea del cerebro. Nuestro cerebro necesita un 15% de flujo sanguíneo y un 18% de la glucosa total que hay en nuestro organismo. Digamos que la reducción de estos aportes terminan interfiriendo en el metabolismo cerebral, produciendo alteraciones neuropsicológicas y de nuestra personalidad. Entonces, el cerebro como tal no cuenta con una reserva de energía a comparación con el resto de nuestro cuerpo. Por eso, nuestro cerebro siempre va a depender de nuestro organismo, del resto del organismo. ¿Y cómo se dan estos accidentes cerebrovasculares? Bueno, el primero que les voy a contar es el accidente de obstrucción de flujo sanguíneo, o sea, la isquemia. Esta es la deficiencia de oxígeno en los tejidos vitales por la obstrucción de una o varias arterias cerebrales causadas por la reducción causando la reducción de oxígeno y la glucosa. Estas pueden darse de manera global o focal. Cuando estamos hablando de la manera global, esta es cuando la obstrucción de flujo sanguíneo sucede de manera simultánea, o sea, pueden ser en varios sectores del cerebro o en todo el cerebro. Y la focal es cuando esta obstrucción del flujo sanguíneo sucede en una parte específica del cerebro. Esta se puede dar como accidente isquémico transitorio, o sea, esta sintomatología dura 24 horas o menos de 24 horas. Y cuando hablamos de infarto cerebral es cuando esta sintomatología dura más de 24 horas. Algo importante es que, digamos, las consecuencias neurológicas y neuropsicológicas dependen mucho de qué tanta sea la duración y pueden terminar causando estos déficits cognitivos y sensoriales. Bueno, esta segunda son los accidentes hemorrágicos. Esto se da cuando, digamos, hay una entrada masiva de sangre al interior del cerebro. Estos generan distintas alteraciones en las funciones cognitivas, causando una ruptura vascular. Y esto puede darse por, digamos, a causa de la hipertensión arterial, malformaciones vasculares, tumores y también accidentes craneoencefálicos y entre muchas otras. Bueno, estas hemorragias cerebrales pueden ser hemorragias parenquimatosas, que es en el interior del tejido nervioso del encéfalo, y también las hemorragias de los ventrículos cerebrales. Y las malformaciones vasculares, como ya le había mencionado anteriormente, estas pueden darse en aneurismas, que son cuando son bolsas frágiles que se pueden terminar rompiendo a corto plazo.
y los angiomas, que son las malformaciones de las arteriovenosas y las agrupaciones sanguíneas de estos vasos. La neoplasia es un término general para una amplia variedad de enfermedades caracterizadas por el crecimiento y la división celular anormal. Estas enfermedades incluyen el cáncer, sarcomas, linfomas y leucemias. Los signos y síntomas de la neoplasia dependen del tipo y la ubicación del tumor, así como su tamaño y rapidez con la que se desarrolla. Algunas de las síntomas comunes incluyen la pérdida de peso sin causa aparente, fatiga, fiebre, dolor, pérdida de apetito, sangrado anormal, tos persistente, infecciones repetitivas, dificultades para respirar, hinchazones de las extremidades, presión en el abdomen, cambios de color en la piel, dolor de cabeza, recurrentes, tumores visibles en la piel. La neoplasia puede ocurrir en cualquier parte del cuerpo, incluyendo en los órganos, tejidos y la piel. Puede ser benigno o maligno. Los tumores benignos son aquellos que no diseminan en otras partes del cuerpo, mientras que los malignos sí lo hacen. Las neoplasias pueden ser causadas por varios factores, como la edad, el tabaquismo, la exposición a radiación, los virus como el papiloma humano, los virus como hepatitis B y C, la exposición de sustancias cancerígenas y los factores genéticos. Ahora vamos a hablar de la epilepsia. Por lo general, la epilepsia es detectada antes de los 5 años y se presenta siempre pues un retraso cognitivo. También en esta se presentan dos tipos de crisis, la crisis focal y la crisis generalizada. En esta focal hay dos. Están las simples y las complejas. Las simples afectan solo a una parte del cerebro, en esta es en el lóbulo temporal y en el hipocampo. Los síntomas de estas son la despersonalización y desrealización. Y en la compleja, aquí se puede ver que se afecta en los hemisferios, principalmente en el lóbulo temporal, en el hipocampo y en las regiones corticales. Los síntomas de estas son los mareos, las pérdidas de la memoria, de la conciencia, movimientos involuntarios. Y en las crisis generalizadas aquí tenemos varias, lo que son la crisis de ausencia, que es cuando la persona permanece inmóvil con una mirada fija, y tenemos la crisis mioclónica, que es cuando la persona presenta sacudidas breves, como si fueran una clase de choques eléctricos, y tenemos la crisis crónica, que es cuando estas sacudidas son un poco más amplias y se puede evidenciar en sus extremidades. También tenemos la crisis atónicas, que son cuando la persona pierde como pérdida del músculo y termina cayendo y pierde por unos minutos o por unos segundos como el control del movimiento de su cuerpo. Bueno, y la etiología de la epilepsia, tenemos la epilepsia idiopática, que es cuando esta tiene un origen genético, y también tenemos la epilepsia sintomáticas, que son secundarias a un trastorno del sistema nervioso central. Y también tenemos la epilepsia criptogenética, que estas son cuando son sintomáticas, pero sin que se haya determinado la causa o el origen de esta. Las consecuencias neuropsicológicas que pueden haber por la epilepsia realmente son muy particulares e importantes, ya que estas se pueden ver afectadas particularmente por las crisis que presentan, generando pues daños cerebrales, alterando un poco más estos procesos cognitivos. Entonces estos pacientes con epilepsia tienden a presentar con frecuencias déficits atencionales, problemas del aprendizaje, alteraciones en las conductas, alteraciones emocionales y psicosociales, déficits cognitivos focales. También puede verse afectada en la memoria a corto y a largo plazo.
Bueno, las distintas alteraciones cerebrales, tales como los tumores, los accidentes cerebrovasculares, las enfermedades degenerativas, los traumatismos cráneoencefálicos, entre otras, pueden ser algunas de las causas que producen esta epilepsia. La intoxicación es la presencia de una sustancia tóxica en el organismo, que puede ser interna como el consumo de alimentos, medicamentos, bebidas alcohólicas o drogas, entre otros, o externas como el contacto con productos químicos como gas venenoso, etc. Esta sustancia puede ser aguda por la exposición aguda a la sustancia tóxica o crónica por la exposición prolongada. Los síntomas de la intoxicación dependen de la sustancia involucrada. Los síntomas más comunes son náuseas, vómito, diarrea, dolor de cabeza, mareos, resequedad en la boca, boca amarga, somnolencia, sudoración, taquicardia, respiración acelerada, debilidad muscular, entumecimiento de extremidades, confusión, alucinaciones y convulsiones. Existen diferentes tipos de intoxicación, como la intoxicación por metales pesados. Esta intoxicación se produce cuando se ingiere o se inhala cantidades excesivas de metales pesados, como el plomo, el mercurio y el arsénico. También existe la intoxicación por plaguicidas. Esta intoxicación se produce cuando se ingiere o se inhala cantidades excesivas de plaguicidas, herbicidas o insecticidas. También existe la intoxicación por alcoholismo. Esta intoxicación se produce cuando se ingiere o se inhala cantidades excesivas de alcohol, como la cerveza, vino o licores. Los síntomas pueden variar entre dolor de cabeza, mareos, hace daño en el sistema nervioso y en los riñones y en los pulmones. Los tratamientos para la intoxicación dependen del tipo de sustancia involucrada y de los síntomas en general. Se trata de limpiar el cuerpo de las sustancias tóxicas mediante el uso de medicamentos y administración de líquidos intravenosos para evitar la intoxicación. Es importante leer la etiqueta de los productos, guardar los alimentos y medicamentos en lugares seguros y no mezclar sustancias tóxicas. ¿Qué son las infecciones del sistema nervioso? Bueno, estas normalmente son infecciones que entran fuera del cerebro. Pueden entrar por la nariz, por los oídos, la garganta, los pulmones, la sangre o pueden entrar mediante operaciones que se realicen. Bueno, estas infecciones pueden producir obstrucciones o abscesos en el cerebro, además alteraciones eléctricas en las células, el aumento de la presión intracerebral a causa de esta pus que se está acumulando, y estas infecciones también pueden causar meningitis, que es esta inflamación en esta membrana del cerebro, y en la médula espinal, que es generada por estas bacterias y estos virus. ¿Qué tipo de infecciones pueden haber? Bueno, hay 4. La primera es la infección viral. Esta es cuando el virus lo que hace es que invade estas células y las utiliza para regar este virus por el resto del cuerpo. Estas se pueden evidenciar, por ejemplo, como lo que es en el VIH, en la encefalitis, en el poliomielitis, en la rabia, entre otras enfermedades. Y los efectos de esta dependen, digamos, que de la susceptibilidad que tenga cada cuerpo, cada célula ante este virus. El segundo serían las infecciones bacterianas. Estas son cuando, digamos, que hay una invasión de bacterias por vía sanguínea. Y esto se puede ver como en la lepra, en el tétanos, en el botulismo, en la difteria y entre otros. La tercera son las infecciones micotológicas. Estas son aquellas que se producen por hongos que ingresan al sistema nervioso. Estos se dan enfermedades como la criptococosis, la candidiasis, los blastomicosis y entre otras enfermedades. Y tenemos la cuarta y última, que son las infecciones parasitarias. Estas son cuando invaden en el sistema nervioso, que
Esto se da más que cuando se generan por enfermedades como la neurosífilis, las amebiasis, la malaria cerebral, la toxoplasmosis y otras enfermedades. ¿Y cuáles podrían ser estos síntomas? Bueno, desde los síntomas neuropsicológicos están desde las dificultades de la memoria, asimismo en el procesamiento cognitivo, la confusión mental, la incapacidad para realizar ejercicios de aprendizaje nuevos, pérdida progresiva del habla, y algunos síntomas físicos vendrían siendo fiebre, náuseas, malestar general, dolores de cabeza, vértigo y convulsiones.